Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Cordial saludo. Ante todo, muchas gracias por haber aceptado mi invitación y pues para apoyarme en este proceso, en un proceso la cual, a pesar de que esa distancia es un poco complejo y pues ya es casi lo final de la carrera. Soy el estudiante de psicología Wainer Stewart Palomeque Landón de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNA. En este espacio vamos a desarrollar lo que es un focus virtual, un focus virtual con el objetivo de conocer la perspectiva que tienen ustedes los ciudadanos frente a la inmigración. Cuando hablo de inmigración es a nivel general, no solamente de Venezuela, no solamente lo que está pasando con Ucrania y así sucesivamente. Bueno, para esta actividad nos acompaña la señora del Carmen Pino Ortiz, de profesión trabajadora social. Nos acompaña el señor Darwin Mena Paneso, de profesión licenciado en Biología y Química. Nos acompaña la señorita Joana Estipia, de profesión contadora. Y nos acompaña la señorita Yueli Quinto, de profesión futura psicóloga. Bueno, de igual forma, se les informará que una vez iniciado este focus, se diligenciará lo que tiene que ver o lo que tiene que ser con un formato de consentimiento informado, donde se explicará en qué consiste la actividad y el tiempo de duración. Antes de dar inicio, quiero saber si están de acuerdo con que se grabe este focus, ya que esta presentación será subida directamente a YouTube. Quiero saber si están de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. No hay ningún problema, mi hermano. De acuerdo. Muchas gracias. Las preguntas orientadoras son 5, las cuales se responderán de forma individual. Iniciamos con la señorita del Carmen Pino Ortiz y terminamos con la señorita Yueli Quinto. Son 5 preguntas de percepción ciudadana. Esto es como si fuera una investigación. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta. Cada pregunta tiene un tiempo aproximadamente de 5 minutos para que tengan conocimiento. 5 minutos. Así que iniciamos con la primera pregunta para la señora del Carmen Pino Ortiz. ¿Qué entiendes por inmigrante y por qué crees que Wainer, no sé si soy yo apenas, pero no te estoy escuchando, hermano. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Darwin ahí? Sí, yo te escucho. Un poco Sí se le escucha. con eco, pero se escucha en ocasiones. Pero Bueno, el que no vaya a hablar, que apague el micrófono para que no se distorsione la llamada. perfecto. Bueno, iniciamos con la señorita del Carmen Pino Ortiz con la primera pregunta. ¿Qué entiendes por inmigrante y por qué crees que una persona migra a otro lugar? Hola, buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Bueno. Buenas noches, mi nombre es del Carmen Pino Ortiz. Soy trabajadora social. Bueno, ¿y qué le pasó En ahí? respuesta a tu pregunta, ¿sí me están escuchando? Porque acá tengo un poco de bulla, entonces no sé si se escucha bien. Sí. Para mí, inmigrante es una persona que se va a otro lugar que no es su lugar de origen y se establece allá, puede ser definidamente o determinadamente. Para mí, pues, lo pueden hacer por varias razones. Puede ser por trabajo, buscando mejorar sus condiciones económicas, puede ser por estudio, puede ser por conflicto que se está presentando en estos momentos en algunas partes del país. Entonces, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, señorita Delis. Seguimos con el señor Darwin Mena Paneso. Seguimos con el señor Darwin Mena Paneso.
Bueno, como podemos ver, el compañero se salió, como que está teniendo problemas. Entonces vamos a seguir con la compañera Joana, con la pregunta, ¿qué entiendes por inmigrante y por qué crees que una persona migra a otro lugar? Bueno, ahí como que llegó el compañero, ¿cierto? Sí, señorita. Bueno, me escuchan. Buenas noches, mi nombre es Joana Becerra Espitia. Un placer estar aquí en este foro con todos ustedes. ¿Por qué migran o qué entiendo por inmigrante? Inmigrante es una persona de cualquier sexo, religión, raza, que migra a otro lugar, sea, digamos, por tener más aspiraciones, por salud, por su familia, por salir de esa zona de confort, por no ser conformista, quizás también sea por desplazamientos forzados, ¿sí? O simplemente porque quiere experimentar otras cosas. Eso entiendo por emigrante. ¿Y cuál era la otra pregunta? Bueno, ahí habían dos preguntas en una. Una era, ¿qué entiendes por inmigrante, cierto? O sea, ¿qué entendemos nosotros por inmigrante? Y pues, ¿qué, o sea, y por qué los inmigrantes emigran a otros países teniendo todas las oportunidades en sus tierras, teniendo el dinero, teniendo todo lo que pueden conseguir? O sea, ¿por qué emigran esas Bueno, personas? ¿por qué migran? Quizás puede ser por oportunidad laboral, ¿sí? Por una estabilidad económica, por gusto, muchos lo hacen por gusto, otros lo hacen por temas de salud. Usted sabe que en otras partes hay más tecnología, hay más innovaciones y la más evidente es el desplazamiento. Bueno, muchas gracias, señorita Joana. Seguimos con la compañera Yueli Quinto. Para la compañera, la misma pregunta. ¿Qué entiendes por inmigrante y por qué crees que una persona emigra a otro lugar? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Yueli Quinto Rosso. Estoy actualmente terminando psicología. Pues considero que migrante es desplazamiento de una población. Las personas que migran de un lugar a otro es porque quizás han encontrado donde están no tienen una mejor calidad de vida. Entonces, pues, migración es como desplazarse a otro lugar, sea por violencia o sea por una buena o mejor calidad de vida. Muy bien, señorita Yueli. Seguimos con el señor Darwin Mena Paneso, que ahí se conectó nuevamente con la pregunta, ¿qué entiendes por inmigrante y por qué crees que una persona migra a otro lugar? Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor, ahí lo escuchamos. Bueno, mi nombre es Darwin Mena Paneso, de profesión de licenciado en Biología y Química. Pues yo entiendo por inmigrante una persona que sale de su lugar de origen, ¿no? Y se dirige a otras zonas, otros países, para buscar de pronto una mejor oportunidad de vida. Actualmente ustedes saben cómo está la violencia por todo el mundo y esa es una de las formas o causas que de pronto están causando tanta migración a otros países o a otras zonas desde el punto de vista de nuestro país también. Entonces yo creo que inmigrante, pues en ese sentido, es la persona que de pronto sale de su lugar de origen hacia otro punto de vista como para cambiar de perspectiva.
Muy bien, compañero Darwin, esa es una de las respuestas que usted dio, ¿qué entiende por inmigrante? Ahora quisiéramos saber por qué esas personas toman la decisión de irse a otros países. Ya la compañera Joana respondía ahora que por oportunidades, que por salud, que porque pueden tener una mejor vida laboral. Entonces yo quisiera conocer desde su punto de vista por qué esas personas migran a otros países si en sus países tienen todo lo que necesitan, tienen esa salud, pueden tener empleo, pueden tener un hogar, pueden tener una vivienda, pueden tener salud. Entonces, ¿por qué esas personas emigran? Pues yo creo básicamente que puede ser por la violencia también. Muchas personas dejan sus lugares de origen por cuestiones de amenazas, eh, ya sea familiares o a ellos mismos. Creo que esa es una de las formas que actualmente están pues, sacando a las personas de sus lugares de origen hacia otras latitudes o márgenes que de pronto puedan estar enrutando, ¿no? Yo creo que puede ser eso. Uno, la violencia. Y como lo dicen las compañeras, sí, las oportunidades laborales, de pronto cambiar de perspectivas como para mejorar su calidad de vida y en fin, hay muchos puntos de vista que de pronto pueden estar ocasionando esa migración. Ah, bueno, muchas gracias, compañero Darwin. No sé si el compañero que aparece con usuario invitado, no sé si me está escuchando. El compañero con usuario invitado, ¿me está escuchando? Hola, mira, yo creo que es la misma persona, porque tiene el mismo, como el mismo perfil. Como si se hubiese conectado dos veces como de dos dispositivos. Eso es lo que yo veo. Ah, bueno, compañera Joana. Bueno, entonces, para esta segunda pregunta, pues vamos a cambiar la dinámica. No le voy a preguntar a Delis, ahora vamos a iniciar con la compañera Yueli Quinto. Vamos a iniciar con la compañera Yueli Quinto. Con la segunda pregunta, continuamos con la compañera Delis del Carmen Pino Ortiz, continuamos con el compañero Darwin Mena Paneso y terminamos con la compañera Joana. Entonces, para la compañera Yueli Quinto, ¿te has puesto en el lugar de los inmigrantes venezolanos? ¿Crees tú que en su lugar hubiera salido en búsqueda de oportunidades a otro país? Si tu respuesta es sí o no, di el por qué. Bueno, la respuesta, la respuesta es sí, sí me he puesto en el lugar de los migrantes. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que no fue un desplazamiento violentoso, pues fue por falta de escasez económica. Sí me he puesto en el lugar de ellos porque es como si lo hubieran despojado de su territorio, porque es muy duro iniciar de cero y ver cómo esas personas después de tenerlo todo, llegar a un lugar desconocido y empezar de cero es muy duro, ¿ya? Es dura para el que no trabaja, pues yo me imagino qué tan duro puede ser para una persona que vive en la calle, porque los que viven en la calle dicen que es muy duro y sí me pondría en el zapato y sí me he puesto en el zapato de los demás y comenzar de cero no es fácil, ¿ya? Entonces sí, mucho más que ellos son migrantes de otro país vecino que no es Colombia. Entonces, cuando uno va a un lugar, es un lugar desconocido y toca empezar de cero. Muy bien, compañera Yueli Quinto. Aparte de eso, le voy a hacer la segunda pregunta que va sobre esa misma pregunta que dice, ¿crees que tú crees que tú en su lugar hubieras salido a buscar esas mismas oportunidades a otro país? Pues si en algún momento
Me puede pasar, sí, porque si yo veo que no hay como esas entradas, buscar soluciones en mi país, podría intentarlo. Yo sé que no es fácil, pero si se buscan los medios productivos para hacerlo, sí saldría a buscar otras oportunidades. Muchas gracias, compañera Yueli Quinto. Al compañero Jason Asprilla Castro, que acaba de iniciar, que acaba de conectarse, le quiero informar que estamos desarrollando lo que tiene que ver con un foco o un grupo focal, en la cual ya vamos por la segunda pregunta. Entonces, para que los compañeros conozcan la perspectiva sobre la temática que estamos tratando, yo quisiera saber, el compañero Jason Asprilla, de profesión psicólogo, ¿qué entiendes por inmigrante y por qué crees que una persona migra a otro país o a otro lugar? Muy buenas noches, compañeros. Pues, como lo expresó el compañero Wagner, pues migrar es obviamente desplazarse desde un lugar a otro, ¿cierto? Muchas personas lo hacen por diferentes razones, motivos, situaciones personales, por cuestiones laborales, por cuestiones de crecimiento personal, por buscar oportunidades. Lamentablemente, hay otras personas que lo hacen por el conflicto armado interno que tenemos, por ejemplo, en Colombia, ¿cierto? Lo cual, pues, obviamente, lamentablemente, pues, destruye familias y victimiza mucho a las personas. Muchas gracias, compañero Asprilla, Jason Asprilla. Continuamos con la compañera del Carmen Pino Ortiz para la segunda pregunta. ¿Te has puesto en el lugar de los inmigrantes venezolanos? ¿Crees que en su lugar hubiera salido en búsqueda de oportunidades a otro país? Si tu respuesta es sí o no, dinos el por qué. Pues sí me he puesto en el lugar de los inmigrantes. No debe ser fácil uno abandonar su lugar de origen y en más donde una vez está dejando su familia. Pero en ocasiones toca salir a buscar un mejor futuro o por cuestiones del conflicto que se están presentando, entonces toca. E igual sí me he puesto en el lugar de ellos porque no es fácil de empezar de cero, como le decía la compañera. Entonces no es una situación muy fácil. Y sí lo haría. Sí veo que en el lugar donde yo estoy no se me están dando las condiciones para uno tener una mejor calidad de vida y puedo ver que en otro lugar lo puedo tener, saldría a buscar esas mejores condiciones de vida, siendo consciente que en el entorno en que estamos en ocasiones no se nos hace muy fácil superarnos, conseguir nuestras cosas, tener buena salud. Entonces en ocasiones toca uno irse a otro lugar para obtener todo y cada una de esas cosas que uno requiere para tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias, compañera Deli del Carmen. Continuamos con el compañero Dawi Mena Paneso con la pregunta: ¿te has puesto en el lugar de los inmigrantes venezolanos? ¿Crees que en su lugar hubiera salido en búsqueda de oportunidades a otro país? Pues claro que sí. Me he puesto en el lugar de los venezolanos y no simplemente no en el lugar de los venezolanos, sino en muchos inmigrantes que uno tiene la oportunidad de haber conocido, ¿no? La cuestión de ser inmigrante es muy dura, porque como lo dicen las compañeras y el compañero, es salir de un sitio donde ya uno tenía como organizada su vida, para probar como la suerte, ¿no? La marginación que también ellos reciben, la humillación, todo eso como que entristece a uno y uno como que se pone en el zapato de ellos, porque debe ser duro, hermano, debe ser duro. Y claro, si en caso tal se da la oportunidad de que uno le toque que salir, hermano, uno tiene que buscar unas condiciones de vida
que sean óptimas para tanto para la familia como para el bienestar propio. Creo que tiene que ser prioridad uno mirar la forma de darle las entradas positivas a la familia o a las personas que están a nuestro cargo. Creo que sí me colocaría en el lugar de ellos y me arriesgaría a tomar esa decisión de probar en otros lugares también. Muchas gracias, compañero Darwin Mena Paneso. Seguimos con la compañera Joana con la pregunta. ¿Te has puesto en el lugar de los inmigrantes venezolanos? ¿Crees que en su lugar hubieras salido a buscar oportunidades a otro país? Bueno, sí me he puesto en el lugar de ellos y claro que me iría a buscar oportunidades en otro país porque si mi país no me está brindando las garantías para yo estar bien, eh, establemente, económicamente, física, psicológica, mi integridad emocional, tengo que buscar las estrategias y las formas de sentirme bien y de que mi familia esté bien, por decirlo, ¿no? En cuanto a los venezolanos y cualquier persona que va a otro país, no debe ser fácil, como dicen mis compañeros aquí, estar en un lugar desconocido donde quizás son muy pocas las personas que tienen un corazón grande que te extiendan la mano. Normalmente uno lo que recibe es como rechazo, lo que uno ve en las calles es como ese rechazo, como ese estigma de que me va a robar o que mira, vete a tu país, tú qué haces aquí, me vas a quitar mi empleo, me vas a... ¿sí? Entonces no debe ser fácil, pero como ser humano sí lo haría, la verdad. En el emprender, en el querer y en el descubrir otras cosas está lo que se llama la resiliencia. Muchas gracias, compañera Joana. Seguimos con el compañero Jason Asprilla Castro con la misma pregunta. ¿Te has puesto en el lugar de los inmigrantes venezolanos? ¿Cree que en su lugar hubiera salido en búsqueda de oportunidades a otro país? Bueno, contestando la pregunta del compañero Weiner, sí me he puesto, diría que sí me he puesto en el lugar de los venezolanos, pues como lo han expresado otros compañeros, no es para nada fácil adaptarse a un nuevo país, a salir de tu casa, dejándolo todo por una crisis económica, está todo un país, hay personas que por el miedo de afrontar de pronto esos cambios, pues se quedaron allá y no decidieron arriesgarse. Hay personas que en el proceso de migrar de Venezuela a otros países, porque solamente no se desplazaron hacia Colombia, sino a otros países, pues perdieron la vida, ¿no? Es un proceso de resiliencia bastante fuerte, porque iniciar de cero en un país donde nadie te conoce es difícil, ¿sí? Donde no tienes amistades, donde las situaciones para conseguir trabajo, digámoslo así, son bastante difíciles. Y, por ejemplo, en Colombia hay un déficit de desempleo del berraco. Llegan ellos acá y lo que consiguen básicamente es trabajo informal. Ellos, por ejemplo, cuando llegaron aquí, en su afán de progresar o de fortalecer su aspecto económico, su situación económica, empezaron a vender su mano de obra mucho más económica que la colombiana, ¿sí? Y por eso muchos colombianos también les cogieron bronca a ellos, sin ponerse de pronto en los zapatos de ellos y comprender un poco la situación compleja de ellos. Incluso no sé si llegaron a escuchar que hubieron, por ejemplo, mujeres que se dedicaban a venderse por un precio mucho más económico que las colombianas, ¿sí?
lamentablemente, pues, en burdeles, como en chongo, como coloquialmente lo conocemos. Entonces, todo eso llegó a un conflicto incluso hasta laboral acá en Colombia. Muchas gracias, compañero Jason Asprilla. Yo, aparte de eso, yo quiero un aporte frente a este tema de inmigrantes, ya que lo que está viviendo el mundo ahora es algo que nosotros como seres humanos tenemos que como valorar. Vea lo que está pasando en Ucrania, la guerra que tiene Rusia contra Ucrania, la cual han salido millones de personas hacia otros lugares. O sea, han dejado las comodidades que tenían para no morir en el intento, ya que lastimosamente muchas viviendas, muchas casas, la pobreza ha crecido en ese país. Entonces, nosotros como seres humanos y más colombianos, nosotros tenemos que aprender a acoger a esas personas que emigran, a esas personas que vienen de otros países a buscar oportunidades. Eso sí, sabiendo a quién se les da la oportunidad, porque todos los inmigrantes no son buenos, pero tampoco son malos. Entonces es esa parte. Entonces, dándole continuidad a este focus, vamos a iniciar con la tercera pregunta, la cual vamos a iniciar con el compañero Jason Asprilla. Seguimos con la compañera Yueli Quinto, seguimos con la compañera Delis del Carmen, seguimos con la compañera Joana y por último el compañero Darwin. Esta es una pregunta más corta. Entonces, la pregunta dice así: ¿qué crees que aportan o quitan los inmigrantes a la sociedad receptora? Para el compañero Jason Asprilla, se lo vuelvo a repetir. ¿Qué crees que aportan o quitan los inmigrantes a la sociedad receptora? Bueno, en ese aspecto pienso que más que aportar, quitan, ¿no? Siendo realistas. ¿Por qué? Porque en Colombia, si hablamos de Colombia, Colombia tiene sus propios problemas. En este caso, el desempleo, que es lo que más infiere en cuanto al crecimiento de la población, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que llegan básicamente es más a saturar el sistema laboral en Colombia. Igual, muchas empresas, yo creería que casi todas no los emplean, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, carecen de experiencias y aún más, como anteriormente, son discriminados. Entonces, básicamente, esa es mi apreciación sobre esa pregunta. Muchas gracias. Seguimos con la compañera Yueli Quinto. ¿Qué crees que aportan o quitan los inmigrantes a la sociedad receptora? Bueno, yo esta problemática o esta pregunta la divido en dos fases. Sería las ventajas y sus desventajas. Las ventajas son que son mejor calidad de vida para ellos y desarrollo profesional. Y las desventajas serían la discriminación o la dificultad de conseguir empleo. Muchas gracias, compañera Yueli. Seguimos con la compañera Delis del Carmen Pino Ortiz. ¿Qué crees que aportan o quitan los inmigrantes a la sociedad receptora? Pues esa pregunta yo la veo como que tiene sus dos lados. Por un lado podemos decir que ellos aportan en ocasiones, dependiendo sus profesiones, en ocasiones pueden emprender y crear empresas aquí mismo en el país, lo cual puede generar cierto tipo de empleos. Por otro lado, como le decía el compañero Jason, en ocasiones tiene sus desventajas en el sentido de que, como está Colombia con el nivel de desempleo, al ellos llegar aquí, lógicamente para ellos poder tener una puerta de entrada, tienen que dejar su trabajo un poco más económico que los que están aquí. Entonces, al hacer eso, muchos de los que ya tenían cierto tipo de trabajo lo pierden. ¿Por qué? Porque ellos llegan trayendo una mano de obra mucho más económica, lo cual las personas prefieren muchas veces tener la economía a tener un buen empleado. Entonces, considero yo que sería de dos vías. Así como dan, también quitan. Muchas gracias, compañera del Carmen Pino Ortiz. Seguimos con la compañera Joana.
con la pregunta: ¿qué crees que aportan o quitan los inmigrantes a la sociedad receptora? Bueno, yo considero que ellos aportan diversidad cultural e intelectual. ¿Por qué lo digo? He tenido la oportunidad de compartir, ¿cierto?, con personas de ese país y en su gran mayoría son muy intelectuales, son preparados. De hecho, el estudio allá es, yo creo que es igual al de acá, ¿cierto? Hay magíster, doctorados. Y si usted los inicia como a interactuar con ellos, los oficios que les ofrecen acá es ser taxista, unos andan en mototaxis, oficios varios. ¿Qué hacen ellos? Escoger ese trabajo que no tiene nada que ver con su parte intelectual, ¿cierto? Simplemente por suplir una necesidad. ¿Qué nos quita? Nos quita, como decían mis compañeros, el costo de la mano de obra disminuye, o sea, lo que quiere decir es que los que estamos capacitados acá en Colombia, nuestra profesión va a quedar por debajo, ¿cierto? Nos va a tocar trabajar a la par con ellos. Desempleo. También se puede evidenciar un factor muy importante que es la delincuencia, ya que ellos por cualquier cosa, con tal de sobrevivir, optan por la delincuencia, sea robar, sea matar, entre otras cosas. Muchas gracias, compañera Joana. Seguimos con el compañero Darwin Mena Paneso. ¿Qué crees que aportan o quitan los inmigrantes a la sociedad receptora? ¿Me escuchan? Sí, muy buenas, ¿me escuchan? Bueno, yo creo que hay ventajas y desventajas, claro. Una de las ventajas es que la mano de obra se precipita como a la calidad, ¿no? Porque así como lo decía lo han dicho los compañeros, a pesar de que ellos no vienen vienen a trabajar en la profesión que de pronto han sacado, hacen unos trabajos muy buenos. Y eso también ha dado celos para que las personas que venían ejerciendo, por ejemplo, X trabajo que ellos tienen la oportunidad de compartir su experiencia, pues se ven obligados a mejorar en cierta de pronto también los tengan en cuenta, ¿no? Porque ustedes saben, la calidad, la mano de obra se vuelve más barata, pero ahí está la competencia, es decir, ¿qué tan buena es la mano de obra que ellos ofrecen o qué tan buena es la mano de obra que se ofrece acá en Colombia? Entonces, por ese lado lo vería yo, pero también lo veo como una desventaja porque se acrecienta esos focos de violencia en las regiones donde ellos llegan, donde ellos están. Se acrecienta también el hambre, la desigualdad. Pues hay unos factores que si uno se coloca a observar, son preocupantes en ese sentido. Y no simplemente los venezolanos, sino eso es para, en general, todo el que tiene esta causa, hermano, busca a sobrevivir, hermano, del modo que la sociedad le brinde la oportunidad, ¿no? Esa es mi apreciación acerca de... Bueno, yo frente a este punto, yo antes de que creáramos la pregunta, yo con los compañeros del grupo estuvimos como verificando ciertas preguntas y no es por denigrar. Yo sé que hay trabajadores sociales aquí, hay psicólogos, hay licenciados en biología y química, tenemos a una contadora. No, o sea, no es denigrar,
pero yo creo que los inmigrantes acá a Colombia no han traído, digamos, ningún beneficio. Yo más bien, o sea, ¿cómo les digo? O sea, no han aportado mucho. Yo más bien creo que han quitado mucho. ¿Por qué han quitado mucho? Porque es que ya, por ejemplo, con lo que pasa con las enfermeras y con las médicas de Venezuela, se ve que, por ejemplo, más aquí en Quibdó, la gente prefiere contratar a un ciudadano venezolano que a una persona de acá, nativa de acá, y más del Chocó. ¿Por qué? Porque le están pagando menos o le están dando algunas cositas por ahí. Entonces yo más bien creo que quitan, aparte de eso, a través de la inseguridad, de los vicios, de las malas costumbres que traen de sus tierras, la vienen a aplicar acá y eso acá eso se forma es como digamos un país lleno de vándalos que están inmigrando de otra parte porque tienen sus antecedentes, pero acá vienen a hacer lo que les da la gana. Y les pongo de ejemplo lo que pasa con los policías. ¿Qué pasa? Voy a hablar de los ciudadanos venezolanos. Allá en Venezuela, esos ciudadanos venezolanos no le tiran a un policía, no le gritan a un policía. Allá el policía, supongo yo que les pide el documento y ellos se lo tienen que dar. Mientras tanto acá en Colombia viene un venezolano, que no ando con el papel, que yo no sé qué más, inicia a braviarle, le inician a hacerle sonar al policía. Así que yo creería que los inmigrantes venezolanos hasta el momento no le han aportado nada al Chocó, creería yo, al Chocó. Si hablamos de los venezolanos, de los ciudadanos venezolanos, hasta el momento, y más bien creo que le han quitado trabajo, le han quitado demasiadas cosas a personas que desde hace tiempo están luchando por conseguir que un trabajo. Entonces, continuamos con la otra pregunta. No sé si alguien tenga alguna objeción sobre ese punto que yo di, pero ese es yo lo veo así. Yo desde mi punto de vista lo veo así porque es que Mario uno no entiende por qué tanta delincuencia aquí en el Chocó y no es por decirle nada, pero aquí hay muchos ciudadanos extranjeros que andan haciendo la mala aquí, andan haciendo lo que no tienen que hacer aquí en Quibdó, andan haciendo lo que les da la gana. Hay demasiado. Entonces uno se pregunta, ¿será que vale la pena que esos inmigrantes estén acá? ¿Será que vale la pena que el gobierno los sacó? Entonces, ese es mi punto de vista. No sé si alguien tenga alguna objeción sobre ese punto. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta que dice, ¿considera que la inmigración en este país debería mantenerse en niveles actuales o disminuir? ¿Por qué? ¿Se escucha nada? ¿No me escucha? Bueno, sigo con la pregunta. Esta pregunta pues la va a responder de primero la compañera Joana, de segundo el compañero Asprilla, de tercero el compañero Darwin, de cuarto la compañera Yueli y de quinto la compañera del Carmen Pino Ortiz. Y seguimos. ¿Considera que la inmigración en este país debería mantenerse en niveles actuales, aumentar o disminuir? ¿Por qué? Bueno, como tú acabas de decir, con todos esos factores diferenciales que hay, porque no podemos hacernos los de las vistas gordas, ¿cierto? Yo considero que debe disminuir y debe de ser urgente porque hay un colapso en, digámoslo, por decirlo en el 100% en todos los factores que hay en materia de producción, en materia de mano de obra, en materia de seguridad, en materia de salubridad también, porque ahora rato hablaba un compañero sobre las trabajadoras sexuales. Este auge de las trabajadoras sexuales trajo consigo una cantidad de enfermedades de transmisión sexual que la gente las normaliza, pero ha hecho que muchas familias se desintegren, que mujeres sanas que están en sus casas estén enfermas por sus esposos y viceversa, ¿sí? Entonces yo considero que sí se debe disminuir y urgente. El que la haga
el que haga mal, mandarlo, deportarlo a su país. Muchas gracias, compañera Joana. Seguimos con el compañero Jason Asprilla. ¿Considera que la inmigración en este país debería mantenerse en niveles actuales, aumentar o disminuir? ¿Por qué? Bueno, Compañero Jason, no lo escuchamos. aló. Bueno, considero que deberían irse todos. ¿Por qué? Porque si nosotros acá estamos mal, vienen ellos acá a complicarnos la vida. Y como le decía la compañera, en todos los aspectos, en la seguridad, todos no son malos, pero por uno podemos jugar a la gran mayoría. En problemas, la situación de seguridad, la situación de salud es compleja acá en Colombia. No tenemos un sistema de salud bueno, es bastante deprimente. Hay personas que fallecen, prefieren morirse en sus casas que ir al hospital porque les da lo mismo. Hay otras personas que fallecen en la entrada de los hospitales. ¿Sí? El desempleo ni se diga. La educación está gratuita, pero si nos ponemos a pensar, con ellos puede hasta salir colapsando también el sistema de educación. Entonces, pensaría yo que deberían de irse devolviendo por país, y lo han hecho muchos. Muchos se han devuelto ya para Venezuela, porque pues aparentemente como que están superando la crisis económica. Esa es mi apreciación. Muchas gracias, compañero Jason Asprilla. Seguimos con el compañero Darwin Mela Paneso con la pregunta: ¿considera que la inmigración en este país debería mantenerse en niveles actuales, aumentar o disminuir? ¿Por qué? Pues yo no sé, de pronto uno decir que deberían irse es un poco complejo también, pues es mi punto de vista, ¿no? Pues es un poco complejo porque también en el país donde ellos están, de donde salieron, también no hay unas condiciones muy favorables como para ellos, ¿no? Pero sí deberían, no sé, hacer algo porque las condiciones actuales de nuestro país lo está pidiendo. Es una condición que en realidad los gobiernos deberían de sentarse y mirar, porque lo que pasa en un país afecta a otro y así viceversa, ¿no? Pero la cuestión es que no me sentiría yo pues como con la potestad de decir que se fueran a su país o se quedaran aquí, porque las cosas están complicadas tanto allá como acá. Eso no es mentira. Y Wainer, quiero como tocar un poquito el tema en la pregunta que tú decías que no le han aportado el Chocó. Yo creo que sí, porque yo me he encontrado con muchos venezolanos y tengo muchos venezolanos que son amigos y en su entorno o en sus focos culturales, ellos han aportado mucho, han aportado mucho. No sé si en la cuestión de la violencia de pronto hay un factor que juega un papel decisivo, pero nosotros también sabemos que no son los venezolanos apenas. Hay mucha, desde nuestro punto de vista, ahí en Quito, ustedes saben que nosotros los jóvenes, por el libertinaje que nos hemos impregnado, también hemos caído en ese sistema y hemos buscado también que la sociedad colapse en ese sentido. Entonces, no sé,
por el lado que dicen los compañeros de pronto de las enfermedades sexuales y todo eso, sí estoy de acuerdo por la sencilla razón de que se ha mantenido una cuestión de unos brotes de enfermedades que en realidad son alarmantes. Pero sí, yo creo que poco, pero han aportado a nuestro sistema de calidad de vida, no sé, es mi punto de vista, ¿no? Sí, señor, y pues yo lo respeto mucho, ¿no? Yo respeto mucho su punto de vista. Entonces seguimos con la compañera Yueli Quinto con la pregunta: ¿considera que la inmigración en este país debería mantenerse en niveles actuales, aumentar o disminuir? O sea, son tres cosas, son tres preguntas prácticamente. En niveles actuales, aumentar o disminuir. ¿Por qué? Bueno, yo considero que no es de echarlos, pero sí de disminuir, como decía pues el compañero. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros, ellos también necesitan y hay que también de cierta manera ponerse en el lugar de los demás. Y por otro lado, si llega a aumentar, sería un fracaso para nosotros, los colombianos, más los chocuanos, porque acá yo creo que la mayoría son venezolanos los que están en la calle, los que rapimotean, y de cierta manera es un beneficio para ellos. Entonces, pues yo considero que debería de disminuir. Y también respecto a la pregunta, sí tengo algo por decir y bueno, voy en contra bueno, y ahí con el compañero porque pues mirándolo del lado de la violencia, sí ha traído mucha desventaja porque yo creo que casi todos los venezolanos están metidos en esos grupos. Entonces, pues sí, sí tiene como un poquito de cierto lo que dice el compañero. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias. Entonces seguimos con la otra pregunta, que es: ¿cómo impacta la presencia de inmigrantes en tu comunidad o en tu país? Esa pregunta, pues la vamos a iniciar con la compañera Yueli. ¿Cómo impacta la presencia de inmigrantes en tu comunidad o en tu país? Bueno, la presencia de los inmigrantes impacta demasiado, pero yo quiero saber si es de forma negativa o positiva, porque pues impacto es... No, la pregunta, la pregunta no da, no da la opción de que si es negativa o, o positiva. Simplemente es cómo impacta esa presencia, por ejemplo, acá en el Quito. O sea, ¿qué impacto tienen los inmigrantes acá en Quito o en Colombia? Bueno, el impacto es que la migración podría afectar negativamente los esfuerzos y sobre todo el Estado, que es el que se encarga de disminuir la tasa de pobreza. Entonces yo considero que sí afecta negativamente el impacto en los migrantes en la comunidad del Chocó. Bueno, muy bien. Seguimos con la compañera del Carmen Pino Ortiz. ¿Cómo impacta la presencia de inmigrantes en tu comunidad o en tu país? Qué pena, estaba por acá un poco embolatada. Pues yo lo digo que impacta de una forma muy negativa, pues ubicándome aquí en mi contexto, en Quito, de una forma muy negativa porque vienen pasando cosas que anteriormente no se veían en cuanto a la violencia, la forma como ciertos grupos hacen las cosas que uno anteriormente no lo veía. Entonces, para mí es una forma muy negativa. Muchas gracias, compañera Delis. Seguimos con el compañero, ¿qué se me hizo? Con el compañero Darwin Mena Paneso. ¿Cómo impacta la presencia de los inmigrantes en tu comunidad o en tu país?
Compañero Darwin, tiene el micrófono apagado. Compañero Darwin, tiene el micrófono apagado. Bueno, vamos a hacer la pregunta al compañero Jason Asprilla. ¿Cómo impacta la presencia de inmigrantes en tu comunidad o en tu país? Bueno, pues impacta, hablando de mi comunidad, impacta de forma negativa hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque uno observa que hay muchos de ellos, por ejemplo, que son campaneros, que traen razones, que llevan razones, que se reúnen con personas naturales de acá y es para meter vicio, para delinquir. Son muy poquitos y conozco algunos que son personas honestas, que son personas trabajadoras, ¿sí? que antes de meterse a hacer, a delinquir, pues prefieren hacer otras cosas como limpiar patios, trabajar construcción, rapimotear, entre otras cosas. Muchas gracias, compañero Jason Asprilla. Ahora sí seguimos con el compañero Darwin Mena Paneso con la pregunta: ¿cómo impacta la presencia de inmigrantes en tu comunidad o en tu país? Vainer, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, yo creo pues que el impacto sí debe ser negativo en ese sentido, ¿no? Porque en el Chocó, por ejemplo, por las cuestiones de manejos que se vienen llevando ahí en nuestro departamento, pues estamos colapsados, ¿no? No hay como muchas garantías de nosotros sostener de pronto nuestros trabajos, nuestra forma prácticamente de vida. Y al ellos llegar, pues va a ser un impacto en el sentido de que la calidad de vida también se puede ver afectada en el sentido, como ustedes lo han manifestado aquí en este chat, la violencia, las enfermedades sexuales, en fin, pues por la necesidad se ha podido ver que de pronto el impacto puede ser un poco negativo. ¿Listo? Muchas gracias, compañero Darwin. Seguimos con la compañera Joana con la pregunta: ¿cómo impacta la presencia de inmigrantes en tu comunidad o en tu país? Bueno, yo actualmente vivo en el municipio de Tado. Este municipio es muy tranquilo, por decir así. Hay personas de Venezuela, más que todo, y sí afecta mucho porque a pesar de que Tado es tranquilo, hay grupos al margen de la ley en sus alrededores. Estas personas optan por entrar a ellos y pues desestabilizar un poco lo que es, digamos, la parte de la seguridad en el pueblo, ¿cierto? El tema de las extorsiones, las vacunas y demás son, siempre el que se acerca es una persona de, digamos, de Venezuela, por el acento, ¿no? Y también por los denominados chongos, hay muchos, hay sin número de chongos aquí en Tadó. Estas niñas acá, pues, a pesar de que no se meten con nadie, son muy discriminadas, explotadas. Las enfermedades aquí en este momentico estamos en un pico súper alto en lo que tiene que ver con sífilis y gonorrea. Entonces ya te imaginarás, no son un buen ejemplo para la generación que hay en este momento en el municipio.
hacen las cosas, digamos, sin pensar. También en el tema de drogadicción, hay un pico alto, los jóvenes han optado por iniciar a consumir y ellos son los que les facilitan la droga a estos chicos. Entonces, para mí no han aportado en esa parte nada bueno. Muchas gracias, compañera Joana. Bueno, sin más preámbulo, estas eran las 5 preguntas, la cual eran de percepción ciudadana frente a la problemática, una problemática que, a pesar de que no es culpa de ninguno de nosotros, la verdad nos afecta mucho. Todo lo que tiene que ver con la inmigración nos afecta mucho, porque lastimosamente se han perdido trabajos que antes se los daban a las personas de acá de la tierra, de acá de Quibdó o del Chocó, por dárselo a un ciudadano que no es de acá. ¿Por qué? Porque cobra un poco más barato o porque sencillamente todo depende de política y así sucesivamente. Antes de culminar esta actividad, pues yo quisiera que ustedes, pues cada uno, me regalara una pequeña reflexión, una reflexión sobre la inmigración. Entonces, no sé si iniciamos con la compañera Yueli Quinto, de seguido la compañera Elis del Carmen Pino, de tercero la compañera Joana, cuarto el compañero Asprilla y por último el compañero Darwin Mena Paneso. Una breve reflexión sobre la inmigración. Bueno, respecto a todo lo que hablamos, pues yo quiero resumir en que a pesar de que es una problemática que nos está afectando, deberíamos de ser más solidarios con las personas que realmente lo necesitan, porque pues como todos lo dijimos o lo dijeron, no todos son malos y hay muchos que sí lo necesitan. Entonces, mirar que inmigrar de un país a otro es muy difícil y pues verlos en la calle y saber que tienen que salir a buscarse la libra de arroz. Gracias a Dios, pues uno tiene, pero los que no tienen, ¿qué? Entonces hay que solidarizarse con las personas que realmente lo necesitan y son los inmigrantes. Muchas gracias, compañera Yueli Quinto. Seguimos con la compañera del Carmen Pino Ortiz. Ya te corregí la nota del Bueno, segundo espacio sincrónico. referente a todo lo que hablamos, puedo decir de que no estamos exceptos de pasar por una situación de ser inmigrantes. Hoy podemos tener todo, pero mañana no sabemos. Deli, ¿le puedes bajar un Entonces, poquito? Ya le estoy bajando, sino que tenía problemas con el computador acá, no me quería coger. Entonces, Gracias. como decía, no somos exceptos de pasar una situación como la que ellos están pasando. Entonces, el llamado es a ser empáticos, a ser solidarios. Somos seres humanos y creo yo que como seres humanos tenemos que ponernos en los zapatos de las demás personas. No sabemos cuándo nos pueda pasar a nosotros. En ocasiones se dan de que por X o Y motivos de la vida pasamos por esa situación. Entonces, el llamado es ese, a ser empáticos y a ser solidarios. Muchas gracias, compañera Elis del Carmen Pino Ortiz. Continuamos con la compañera Joana. Bueno, la vida es de segundas oportunidades, ¿cierto? Entonces, a pesar de que hay una gran mayoría que aporta algo positivo, cosas negativas, transformar lo negativo en positivo, de que si nos topamos con una persona que esté en esa situación, ser empáticos, solidarios y no estar con ese estigma de que nos van a hacer daño, ¿sí? Obviamente con sus precauciones, pero sí un llamado a ser solidarios y empáticos. Muchas gracias, compañera Joana. Seguimos con el compañero Jason Asprilla. Bueno, referente a eso, pues comparto mucho la opinión de las compañeras, ser solidarios, ser muy conscientes de la realidad de ellos, que en cualquier momento, Dios no lo quiera, podría ser la realidad de cualquiera de nosotros, tener presente que todos ellos tienen su familia, tienen niños pequeños, tienen
personas, adultos mayores, en fin, todo el mundo pues quiere luchar por lo que cree que debe luchar. Y entonces sí, un llamado a la solidaridad, pero en lo posible que ellos se vayan rapidito. Muchas gracias, compañero Jason Asprilla. Y por último, seguimos con el compañero Darwin Mena Paneso. Bueno, yo creo que como seres humanos, pues todos estamos llamados a ser personas, ¿no? Con los demás, antes de un cargo, cualquier cosa, ser persona significa tener valores, esos valores que nos han inculcado en nuestros hogares, y brindarle la oportunidad. Yo sé que no es fácil con las situaciones que se vienen presentando en el país, pero ellos son personas y merecen una segunda oportunidad también de vivir y de compartir con los demás, de tener un derecho de estar en una sociedad. Entonces, pues como ser más humano en ese sentido, pues de apreciación. Bueno, muchas gracias, compañero Darwin. Bueno, frente a todo lo que ustedes nos explicaron por medio de sus conocimientos, pues yo creería, como dice el compañero Darwin, que a las personas que migran por alguna causa hay que tratar de apoyarlo mucho. Nosotros como chocuanos, independientemente en los lugares que nos encontremos, tenemos un reto grande que es librar a nuestro Quibdó, o sea, en especial los que sean de Quibdó, ¿no? O los que sean de los pueblos, librar esos pueblos de esas personas que le hacen mal al pueblo, que son amigos de lo ajeno. Lastimosamente, los inmigrantes, pues, que han llegado de Venezuela, no todos han venido con mala fama acá, como lo decía la compañera Joana, o lo decía la compañera Delis, o la compañera Yueli. Lastimosamente aquí en Quibdó hay mucho contagio por enfermedades. ¿Quién las trajo? La trajeron los ciudadanos venezolanos. No voy a decir que todos, pero la mayoría trajo enfermedades. La mayoría de los rapimoteros han iniciado a cometer hurtos. Entonces, yo lo veo más así. Ustedes saben la función que yo tengo, y pues en ocasiones es un poco difícil tratar con una persona así, y menos montarse con una persona así que viene con esas intenciones, pero a los inmigrantes hay que tratar de apoyarlo en lo que más se pueda apoyarlos. Entonces yo les quiero dar gracias primero que todo por haber participado en este focus. Pensé que no se iba a dar, pero gracias a la voluntad que ustedes tuvieron, se pudo dar. Les agradezco mucho. Su participación es de vital importancia, conocer esos conocimientos desde diferentes ángulos, desde diferentes cabezas. Entonces, esta es una actividad de la carrera Psicología Social, la cual es una materia que va encaminado a todo lo que tiene que ver con lo social y lo comunitario, todo lo que tiene que ver con lo que pasa a nuestros alrededores, a nivel geopolítico, a nivel nacional e internacional. Entonces, muchas gracias, que mi Dios me los bendiga, y pues gracias por participar. Gracias, hermano, gracias a usted por brindarnos la oportunidad de participar de un espacio como este, ¿no? Sabemos que es complejo, pero cuando se montan estas plataformas así, pues de una u otra forma uno aprende mucho. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Bueno, Wainer, muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer haber compartido con ustedes. Que tengan
Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noches para todos, muchas gracias. Un gusto, un placer conocerlos y éxitos. Muchas gracias, Joanita. Bueno, feliz noches para todos. Walner, muchas gracias por este espacio. Realmente es de mucho conocimiento. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias.